compartirle lo que dice la palabra del Señor en este día que Dios nos ha regalado, amigo. Quisiéramos ir sin preámbulos ya a la palabra de Dios y lo que dice el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, o llamado también el libro de las revelaciones. Y quisiéramos entrar ya al mensaje, lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios así. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer para predicar tu palabra. Señor, inspírame, administrame, usa mi vida, usa mis cuerdas vocales, usa mi alma, usa mi corazón, que yo sea un instrumento para la gloria y honra de tu nombre en tus manos, Señor. Edifica, exhorta, consuela, habla como es tu voluntad en esta hora, Señor, a través del mensaje, a través de esta palabra. Tu gracia, tu unción, tu fuego, sabiduría para predicar el mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra del Señor en este último libro de Apocalipsis, escrito por uno de los apóstoles más jóvenes, llamado el apóstol Juan. El apóstol Juan dice que escribió este libro cuando estaba ahí encarcelado en la isla de Pasmo por predicar la palabra. Él fue encarcelado. Y ahí él, estando en esta cárcel de Pasmo, él tuvo unas revelaciones, no una sola, muchas revelaciones en las cuales Dios, a través del Espíritu de Dios, le mostró lo que sucedería en el tiempo final. Aquí cuando él habla en este Apocalipsis capítulo 6 versículo 4, está hablando lo que sucederá en el tiempo final, en las cuales estamos ya yendo por ahí. No estamos todavía en ese tiempo, pero estamos ahí llegando ya a ese tiempo final, cuando Dios derramará su ira sobre esta tierra y los juicios caerán. Todavía no estamos ahí, vamos ya camino para ahí. Pero está cerca, cada día que pasa un día se va acercando ese día que Dios derramará su ira sobre esta tierra. Y toda la ira de Dios vendrá sobre esta tierra, porque la perversión y la maldad aumentará cada día más y más. Porque así está escrito por la palabra de Dios. Y aquí la palabra dice, y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Dice, y que se matasen unos a otros, se le dio una gran espada. Amigo, podemos ver a través de los estudios humanos terrenales que durante todo este haber de este año han muerto ya 100 mujeres asesinadas por el marido, por el amante o por el enamorado, han sido asesinadas. ¿Por qué? Porque esos hombres no tienen paz. Porque como esos hombres no tienen paz, entonces en ellos ¿qué hay? Hay amargura. En ese hombre hay amargura, hay disgusto, hay ese sinsabor, porque el pecado no trae felicidad al hombre. Trae esa tristeza, y por esa tristeza es que sale la ira, sale la amargura, sale la molestia, sale la incomodidad. Por esa pena viene el odio en el corazón. La pena porque le dejó la mujer, porque le dejó el marido, porque no le salió el negocio, porque no le salió el trabajo, porque le está yendo mal en el trabajo, en el negocio, en muchas cosas que está emprendiendo le está yendo mal. Y entonces por eso el hombre se llena de disgusto, de amargura, tiene sufrimiento, tiene tormento, y eso revienta en amargura, en cólera, en ira. Usted puede ver ahí nomás, acá nomás mismo, no yendo muy lejos, en este lugar de Abasto. Muchas
Personas que no avanzan, no venden, no pueden cubrir su deuda, no pueden pagar. Entonces vaya, mírelo cómo está. Molesto, amargo, fastidiado, incómodo. No puede disimular la ira, la cólera. ¿Por qué? La palabra de Dios dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Mientras el hombre y la mujer no tenga a Jesucristo en su vida, nunca encontrará paz. Por eso usted puede ver, el hombre muchas veces, porque no tiene paz en su alma. ¿Y qué cosa significa paz? Significa felicidad. Y la felicidad y la paz solamente te da Jesucristo, porque dice la Biblia que Él es el príncipe de paz. Y Él te da dicha, Él te da satisfacción. Jesucristo te da bienestar, comodidad. Jesucristo te da confort, abundancia de paz en el corazón. Por eso dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que su dicha y su delicia está meditar en la palabra del Señor. Ahí se encuentra paz, ahí se encuentra refrigerio, ahí se encuentra sosiego. Ahí en Jesús se encuentra bonanza, en Jesucristo se encuentra prosperidad, en Jesucristo se encuentra serenidad. Y cuando hay serenidad, hay prosperidad, hay bonanza, hay tranquilidad, hay abundancia de paz, de amor, de sosiego, de refrigerio, de transparencia. Entonces hay paz en el corazón del hombre. Pero cuando no hay nada de esto, o hay, pero el hombre no lo puede lograr, y entonces ¿qué hay? Amargura, disgusto, sinsabores, tristezas, penas, dolores, sufrimientos, celo, envidia, odio, cólera. Usted puede ver en la palabra muchos ejemplos. Podemos ver aquí en la Biblia a un hombre llamado Saúl. Saúl fue un rey, tenía riqueza, tenía dinero, tenía comodidades, vivía en esplendez, tenía de todo, comida, no le faltaba absolutamente nada. Pero este hombre era un hombre gigante, un hombre alto de estatura, pero era un amargado, egoísta, envidioso, lleno de odio y de amargura, porque dice la palabra que el espíritu de parte de Dios se apartó de él. El espíritu de Dios se apartó, y un espíritu de parte de Jehová, dice la Biblia, que lo atormentaba. Y por eso de él se fue, de Saúl se le fue la desdicha, se le fue la felicidad, la dicha, la satisfacción, el confort, la bonanza, la paz se le fue, porque el Espíritu de Dios es el único que trae paz a nuestras almas. Haya dinero, hay paz. No hay dinero, hay paz. Estás enfermo, hay paz. No, estás sano, hay paz. Hay abundancia de comida, hay paz. No hay comida, hay paz. Hay bendición, hay paz. No hay bendición, hay paz en el Hijo de Dios, en el cristiano que tiene a Jesucristo en el corazón. Tiene a Dios como su Señor y su guiador, y Él es el que nos da paz a nuestras almas. Y el hombre que no tiene a Jesucristo, la mujer que no tiene a Jesucristo, gana dinero, está molesto. Vende mucho, está cansado y molesto y amargo y disgustado. Y está sufriendo de cansancio, y eso brota en amargura. Sale por sus poros como transpiración la ira, la cólera. No vende de igual manera, y no puede encontrar mientras no tenga al dador de la vida llamado Jesucristo. Sin Jesús, Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer. Saúl era millonario, tenía todo, pero no pudo alcanzar la paz de Jesucristo. Lo tuvo, pero lo perdió. Y así hay muchos que me están escuchando. Lo tuvieron paz. Ellos saborearon lo que es tener paz, lo que es tener confort, lo que es tener satisfacción, lo que es tener esa abundancia, esa serenidad en el alma. Sentir la vivencia del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Pero lo perdieron como Saúl. Y hoy en día están como Saúl también. Y hoy en día están como Caín también, porque Caín odiaba a su hermano. Caín tenía dinero, tenía plata, tenía cosas materiales, tenía abundancia de campo para sembrar, pero él odiaba a su hermano, sentía envidia contra su hermano. ¿Por qué?
porque no había paz en su alma. No había esa abundancia en Caín, perdón. Había ese sufrimiento. Sufría, ¿por qué? Porque su hermano prosperaba y bendecía, y él también. Sino que él miraba la paja del ojo del hermano, pero no se veía que llevaba una viga. ¿Cuál viga? Esa viga de recelo, de envidia, de cólera. Él también tenía. Su hermano Abel también tenía. Pero como no tenía a Dios y no aguardaba la palabra, no se sometía a Dios, a su palabra, y entonces por eso es que él vivía disgustado. Por eso que él vivía amargado. Por eso es que para él la vida era una vida sin sabor. Para él era la vida triste, lamentable. Había esa lamentación en su alma. Había esa pena, ese dolor, ese tormento en el alma de Caín. Y por eso no podía él no podía concebir a verlo a su hermano feliz y contento. Y por eso llegó a concebir el pecado y mató a su hermano Abel. Amigo y amiga que me estás escuchando, son ejemplos que nos enseña la Biblia a través de la historia de hombres que vivieron, unos en paz y otros en amargura. Y hoy en día esta palabra llega a ti para enseñarte, hablarte y hacerte reflexionar y reaccionar y salir de esa vida de pecado. Porque el pecado no hace feliz a nadie. Mire la palabra en segunda de San Juan, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mire, en Jesucristo tú vas a encontrar ¿qué? Lo que dice la palabra. ¿Qué encuentras? Gracia. Esa gracia en tu vida. Misericordia para con tu prójimo. Y paz para con tu prójimo, con tu hermano y con todo lo que te rodea. Paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, dice. Y en verdad y en amor, porque la verdad es la palabra. El amor es Jesucristo y en Jesús se encuentra amor. Pero usted puede ver en la palabra del Señor. Jesucristo cuando predicaba la palabra tuvo 12 apóstoles y entre ellos había uno que se llamaba Judas. Judas andaba con la gracia que era Dios. Andaba con Jesucristo enseñándolo a amar a su prójimo, que es misericordia. Y le enseñó también a tener paz con su prójimo. Pero él no aprendió nada. Él no asimiló lo que Jesucristo enseñaba. Él lo tomó en poco a Jesús. Tomó en poco a su palabra. Tomó en poco este mandamiento. Y por eso que no pudo llegar a conocer la verdad. Y no pudo llegar a entender el amor de Jesucristo. Porque Dios es amor. Eso le sucedió a Judas. Usted puede ver en la palabra del Señor. Juan, el apóstol Juan, el que escribe este Apocalipsis y el Evangelio según San Juan. Juan dice la palabra que Jesucristo, estando en la tierra, dice que se fue al monte a orar y llevó al apóstol Pedro, llevó al apóstol Juan y a Jacobo y entró a un pueblo a predicar y dice que nadie lo quería recibir el mensaje. Y dice que Jacobo, Juan y Pedro dijeron: Señor, manda que descienda fuego del cielo como mandó el profeta Elías y destrúyelo a esta ciudad. ¿Qué vio usted ahí? Que ellos como no tenían paz, como ellos estaban desdichados, todavía ellos no se asemejaban más a Dios, todavía ellos no se enraizaban más a Dios, todavía ellos no entraban al nivel, no entraban ahí al camino, no entraban a enraizarse como se enraiza la palmera, no se profundizaban en Jesucristo.
En la palabra no se enraizaban y por eso es que hablaron de esa manera. Pero más adelante usted puede ver, Jesucristo los preparó a estos hombres, 3 años y medio los preparó. Y en esa preparación que Dios lo preparó a estos apóstoles, usted puede ver a Jesús, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, hablando del amor de Cristo, hablando que debe amar a tu prójimo, hablando que el que no ama a su prójimo es un homicida, dice el apóstol Pedro. El apóstol Juan igual manera. Usted puede ver ahí ese cambio que Jesucristo hace. Ese mismo Jesús que los cambió a los apóstoles. Dice la palabra que ellos fueron traídos del vulgo. ¿Qué cosa quiere decir? Que eran personas ignorantes. Personas que no tenían ese conocimiento de la palabra. Pero cuando ellos vinieron a Jesús, Jesús, mejor dicho, los trayó. Él los llamó. Él los llamó y ellos obedecieron. Y cuando ellos vinieron a Jesucristo, entonces ellos fueron llenos del amor de Jesús. Fueron llenos de la paz de Jesús. Y usted puede ver ahí. En ellos son su experiencia viva. En esa misma vivencia de ellos podían hablar de la paz porque ellos lo sentían. Ellos sentían esa paz en su alma. Ellos sentían ese amor a su prójimo. Es como hoy. Cuando tú tienes la paz de Jesucristo, tú predicas la palabra así como yo predico también. Y vemos a un mundo que está en pecado y da pena y da tristeza. Y da un dolor en el alma ver esas almas que están perdidas. Y viviendo como si no tuvieran brújula. Y uno da pena y tristeza porque si les sorprende la muerte se van al infierno a sufrir más de lo que están sufriendo en esta tierra. Y eso duele a uno. Da pena ver cómo los hombres su corazón endurecen. Pero es el demonio que los endura su corazón para llevarlos a condenación. Pero Jesucristo, hoy en día que estás aquí en la tierra, Él quiere bendecirte de paz, de amor, de misericordia. De verdad a través de su palabra, para que no te vayas a condenación, sino te vayas a morar con Él ahí en la boda del Cordero, porque la venida de Cristo está cerca y Él viene por la iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Y por eso usted puede ver en la palabra, dice la palabra de Dios, que había un hombre llamado Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un hombre que conocía, dice la palabra, y superaba a su maestro Gamaliel. Lo superaba en conocimiento, en inteligencia, en idioma, en todo. Pero sin embargo el apóstol Pablo, antes de ser Pablo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, era Pablo de Tarso. Era un asesino, era un mercenario. Era un jefe de grupos de mercenarios, asesinos. Y conocía la palabra. Era un hombre amargado, tormentado por el pecado, sufriendo por el pecado, adolorido y golpeado por el pecado, entristecido porque el pecado no hace feliz a nadie. Por eso que este mundo sufre, por eso que este mundo llora, por eso que este mundo no encuentra paz, no encuentra la cúspide de la bendición, que es a través de Jesucristo. No llega a alcanzar el refrigerio para su alma y no puede alcanzar la bienaventuranza que Jesucristo ha dejado, porque Él es paz y Él es amor, bienaventuranza. Y eso también Dios tiene preparado para dar al que escucha su palabra y se acerca a Él. Pero el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, de ahí para adelante usted puede ver al apóstol Pablo se convirtió en un pregonero de la palabra y no tenía miedo de hablar del evangelio. Y él dijo: a mí no me importa que me den 40 azotazos menos 2. A mí no me interesa que me insulten, me agreden y me desprecien. Yo llevo el evangelio de la paz y predico la palabra, porque en la palabra hallo paz. Porque él había experimentado quién es Jesús. Dejó de ser ese asesino,
Dejó de ser ese sicario, ese mercenario, dejó de ser, para verles ahora hablando del amor de Jesús. Hablando que el que te da en una mejilla, voltéale la otra y dale tu otra mejilla. Diciendo, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, sigue la paz con todos. Si fuera posible con todos los hombres, el apóstol Pablo hablando de eso, porque lo experimentó, él lo vivió, porque él, al escuchar el llamado de Jesús, se arrodilló, se humilló y reconoció que Jesucristo era su Señor. Eso es lo que hace Jesús. Lo hizo en la antigüedad, lo hizo hace miles de años, hace 2000 años, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Jesucristo no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios poderoso. Vemos a otro hombre llamado Nabal. Nabal, dice la Biblia, que era un hombre rico, millonario, tenía abundancia. Él vivía en esplendidez. Pero dice la palabra que cuando el rey David está pasando necesidad, mandó a sus consiervos a decirle a Nabal que le diera algo de alimento para él y sus soldados. Y Nabal lo negó. Y cuando una persona te niega como Nabal, ¿por qué? Porque no tiene paz en su alma, no tiene felicidad, no tiene dicha, no tiene bienestar, no tiene comodidad. No hay esa serenidad y esa abundancia en su corazón, sino en su corazón de Nabal. ¿Qué cosa había? Había tormento, amargura, disgusto, tristeza, pena, dolor, sufrimiento, amargura, odio, resentimiento y envidia, porque él habló mal contra David diciendo, ese es David es rebelde, ese está en contra del rey Saúl, habló mal. Y Nabal era del pueblo de Israel. Nabal conocía los mandamientos, Nabal conocía la palabra. Por eso, amigo que me escucha, no es que tanto conozca lo que dice la Biblia, sino que tú vivas lo que dice la palabra. No es tanto que ores, sino que obedezcas a la palabra. No es tanto que ayunes, y se debe ayunar, y se debe orar, y se debe leer la palabra, sino hay que obedecer a Dios y a su palabra. Hay que obedecer, porque si no obedeces, de nada te sirve. Nabal era uno de ellos, del pueblo de Israel, pero dice la Biblia que él tenía una esposa hermosa, tenía gracia, era sensible. Esta mujer, dice la Biblia, era una mujer sabia e inteligente. Y entonces David dijo, hoy voy a matarlo a este hombre. Se indignó porque ellos estaban pasando necesidad y él no le quiso dar. Pero esta mujer sabiamente tomó los bueyes y caballos y le llevó alimento a David y lo cubrió a Nabal. Mira, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque en su corazón de esta mujer había paz. Jesucristo, el Espíritu de Dios, moraba en su corazón de esta mujer. Y usted puede ver en la palabra del Señor cómo es. Cuando hay paz en el alma es porque Dios está dentro de ti. Dios te está gobernando, te está controlando y te está guiando. Pero el que no ama, no sabe amar, solamente sabe despreciar y humillar y maltratar y tomar en poco a un hombre, a una mujer, porque no tiene a Jesús. Por eso es que no es solamente decir te amo, te amo, te amo, sino hay que demostrarlo por hechos. Con hechos valen más que 1000 palabras. El hecho lo demuestra, la vivencia lo demuestra, el vivir lo demuestra, porque ese es el mejor ejemplo. Como un padre, una madre, ¿qué ejemplo pueden dar a sus hijos? Sino más es demostrarlo con hechos que palabras. El amor de un padre, de una madre, de unos hijos. Y así es como Jesús te demuestra el amor. A ti, amigo y amiga que me estás escuchando, Dios te provee, te da de comer, te alimenta, te viste, te calza y todo lo que tú quieres, Dios te lo da, aunque todo no. Porque Dios te ama. En segunda de Pedro,
En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor: apártese del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Cuando dice apártate del mal, ¿qué quiere decir la palabra? Que dejes el pecado, porque lo malo que es, el pecado es lo malo. En la maldad está el Dios de las tinieblas, el príncipe, la potestad del aire, que dice la Biblia, que opere los hijos de desobediencia, dice la palabra. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del pecado, de la maldad que el hombre practica. Y dice, apártate del mal y haga el bien. ¿Cuándo vas a aprender a hacer el bien? Cuando dejes el pecado. Cuando dejes a Satanás. Cuando dejes al Dios de las tinieblas. Cuando lo dejes y lo abandones. Y te divorcies definitivamente del mismo diablo y todo su demonio y del pecado. Entonces aprenderás a hacer el bien. Acá dice la Biblia: y hagas el bien, busca la paz y síguela. Mejor dicho, ¿qué? Tienes que buscar a Jesucristo y seguirlo a Jesucristo a través de su palabra, porque Él trae paz, Él trae bienaventuranza, Él trae gozo eterno, Él trae refrigerio a tu alma, esa alma que está atormentada, esa alma que está disgustada, esa alma que está incómoda, fastidiada, que está dolorido, esa alma que tiene pena dentro de ti, porque no eres correspondido por el amor, y por eso tienes pena dentro de ti, y hay esa tristeza dentro de ti, porque no eres correspondido, no eres correspondida, como pasó con David, con este hombre rey Nabal. Y usted puede ver también en la palabra de un hombre llamado Acán. Acán era del pueblo de Israel. Y cuando Dios dijo, no tomen del anatema, mejor dicho, no tomen del pecado, porque el pecado te trae desgracia, maldición, tristeza y dolor. Pero él no obedeció a Dios. Y él tomó de lo maldito. Porque dice la palabra, Dios dijo, no tomes del anatema, del maldito, quiere decir, mejor dicho, que estaba diciendo que no robara. Que no robara, le estaba diciendo Dios. Y el que hizo, no hizo, hizo caso omiso a la palabra y se robó los lingotes de oro y el manto babilónico y lo escondió en su casa. ¿Cómo terminó este hombre llamado Acán? Murió él y toda su familia. Judas tomó del anatema, de lo maldito, y la conciencia no lo dejaba vivir tranquilo ni de día ni de noche, y se terminó matando, ahorcándose en un árbol, y se rompió el brazo del árbol, cayó al suelo y su cerebro se partió. ¿Cómo termina? Mire, el que no obedece la palabra. La amargura, la ira no deja vivir feliz a nadie, y a nadie se hace feliz. Por eso el hombre busca la paz en los bailes, en las fiestas, en los gimnasios alzando pesas para tener buen cuerpo. Ahí no está la paz. En el dinero no está la paz. En los bienes materiales no está la paz. En un hombre y una mujer no está la paz. Todo esto se encuentra solamente en Jesucristo. Es en Jesús solamente que se encuentra. Por eso mire, vamos aquí a otro versículo bíblico. Hebreo 12:14, lo que dice la Biblia. Hebreo 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor, dice la palabra. Seguid la paz con todos. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener paz con tu prójimo. Paz hasta contigo mismo. Porque hay muchos que no tienen paz con ellos mismos, están resentidos con ellos mismos. Y por eso que muchas veces cuando pasan problemas y dicen, ¿por qué no me muero? Me voy a matar. Muchas veces dicen, están resentidos con ellos mismos. No tienen paz ni con ellos mismos. Necesitan la paz de Cristo. Dice la palabra, seguir la paz con todos, con todos. Hablar con de la sierra, de la costa, de la selva, el que habla diferentes idiomas.
a tu prójimo, dice, sigue la paz. Está hablando con todos. En un versículo bíblico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, dice. Y eso significa paz. Dice, seguir la paz con todo y la santidad. Para que haya santidad, primero tiene que haber paz. Y para haber paz, primeramente tienes que amar. Y para que tú sepas amar, tienes que recibir al dueño del amor, que es Jesucristo. El que te va a enseñar a saber qué cosa es amar. Y al que de quién te estoy hablando, Él es el que inventó la psicología, que se llama Jesucristo. El que dio sabiduría al espíritu, que dio inteligencia a los hombres, que dio dones a los hombres, que dio talentos a los hombres. Fue Jesús, no fue el diablo. Muchas veces el hombre erróneamente, equivocadamente, va al brujo, va al hechicero. ¿Para qué? Para ingresar a la universidad, para ingresar a la policía, para tomar esta profesión, para aprender a cantar, para saber y muchas cosas. Va al brujo, va al hechicero, va a hablar con el diablo. Pero el diablo no tiene nada. Es lo que tiene por herencia. Es el lago de fuego y azufre. Todo ha sido creado por Dios y todo el poder está en Dios. Y en Jesucristo está toda la autoridad, el poder. El mismo diablo se sujeta a Dios. Dice la palabra que cuando Satanás le tentó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo, y le dijo, échate abajo, porque el Padre mandará a sus ángeles para que tus pies no trompiecen en piedra. Jesucristo le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios, sino a Él lo adorarás y a Él lo servirás, dice la palabra. Ahí está la Biblia. Satanás es un sirviente de Jesús, porque todo el poder está en Él. Dios lo creó. ¿Cómo? Como arcángel. Como Luzbel lo creó, no como demonio. Él se reveló. Y mire, vamos siguiendo con la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, dice. El Señor sea con todos vosotros. Sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre. Que está hablando de Jesucristo, que es el Señor de paz. Por eso la palabra dice el príncipe de paz. Que Él tiene el 100% de paz. Y nosotros no tenemos. Tenemos 50, 60, 80% de paz. El mundo no tiene paz. La palabra dice el impío huye sin que nadie lo persiga. No hay paz para el impío, dice la palabra. ¿Y quién es el impío? El que vive en pecado. Mire la palabra. Naamán. Usted puede ver en la palabra. Naamán era el brazo derecho del rey Asueros. Él odiaba a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque vi en Mardoqueo que había paz, había bienaventuranza, había refrigerio, había gozo en Mardoqueo. Este hombre Naamán veía que en él había serenidad, había esa prosperidad, había esa abundancia, había tranquilidad, había abundancia, había confort, comodidad, bienestar, satisfacción, dicha, felicidad, y había paz en su alma. Y a eso, a este hombre llamado Naamán le llenaba de odio. ¿Por qué? Porque él confiaba, Mardoqueo, en Jesucristo, en Dios, en Jehová. Y entonces Naamán quería que se arrodille ante él, pero él era un hombre. Y el hombre no te puede dar nada como Naamán. No te puede dar nada. Son hombres pasajeros. Hoy están, mañana no estarán. El Naamán fue el brazo derecho, fue una autoridad, tuvo poder. En su tiempo pasaron miles de años y quedó escrito en la Biblia y quedó en historia. Pero hoy en día hay otros hombres y ellos también algún día pasarán y quedarán en la historia. Si hicieron bien o hicieron lo malo. Pero el Dios que servía a Mardoqueo no. Él estaba en el principio. Estaba cuando Jesús vino y hoy en día sigue siendo el mismo Dios, porque en Él no hay variación de tiempo. Y usted puede ver también una mujer mujer llamada María. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque dice que era una virgen pura, santa, y en ella rebosaba la paz. Mejor dicho, Dios estaba en ella.
Y por eso que Dios le escogió a María, para que sea el instrumento que Dios usaría para que a través de ella sea un canal de bendición y pueda a través de ella venir el Salvador del mundo, que era Jesucristo. Por eso lo escogió Dios, porque había paz en su alma, porque ella servía a Dios, porque ella estaba sometida a Dios. Y usted puede ver aquí en la palabra, en Efesios capítulo 6, versículo 15, dice la palabra, en Efesios 6, 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire, usted se acerca a Jesucristo y va a entender lo que es el evangelio. Y este evangelio trae paz. Usted lee la palabra, le trae paz, le trae refrigerio, gozo, contentamiento, alegría. Encuentra en la palabra. Pero hay muchos que no les gusta leer la palabra. Leen periódicos, leen revistas y leen montones de cosas que no les edifica, que no les trae paz, sino les trae amargura. Se ponen a leer periódico y que el fiscal cayó y que el congresista robó y que tal hizo esto y hizo el otro y se llenan de cólera, de ira y comienzan a amargarse. ¿Qué bendición fue leer un periódico? ¿Qué bendición fue leer una historia? Porque se llena más de amargura. Pero lee la palabra y te va a traer paz a tu alma. Lo que necesita este mundo, necesita paz, necesita amor. Por eso que este mundo vive convulsionado, viven asustados, viven temerosos, viven llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no le entran a la palabra, a la paz. No entran a navegar en el océano del manantial de la palabra. Dice la palabra aquí. Dice Efesios 6:15, dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y mire, si nosotros vemos en la palabra a un hombre llamado Job. Job no tenía Biblia. Job no tenía pastor. Job no que congregaba una iglesia evangélica. Pero Job, dice la palabra que Dios decía, he aquí, mi siervo Job, decía Dios de él. Job, un hombre perfecto y apartado del mal. Mejor dicho, él estaba en la paz de la palabra. Porque decía en antes el versículo, apártate del mal y haz el bien y síguela. Está hablando de la palabra, está hablando de Jesucristo. Job vivía así. Y Dios dice, un hombre perfecto y apartado del mal. Era Job. Y si nosotros vamos a ver a José. José tenía 11 hermanos. 10 estaban grandes y uno estaba pequeño, que era el último. Y entonces usted puede ver en las palabras, José amaba a sus hermanos a pesar que ellos quisieron matarlo y buscaron la forma de matarlo. Pero cuando él llegó a ser el segundo del rey Faraón, usted ve en la palabra, usted ve en la palabra de Dios que este hombre llamado José se acordó del sueño cuando vio a su hermano que se arrodillaron delante de él. ¿Y él qué hizo? No se vengó. No buscó la forma como de desatar toda su ira, toda su amargura contra su hermano. No, porque en él había paz, había templanza, había sosiego, había control, porque Dios estaba en su vida. Y mire lo que dice la Biblia aquí en San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién dijo? Jesucristo. El mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor dador de la vida, el cordero inmolado, fue Jesús, el príncipe de paz. Dice, la paz os dejo. ¿A quién? A los que quieren acercarse a Él. A los que quieren arrepentirse. Dios te ofrece paz. ¿Quieres paz? Ven, acepta. Acepta a Cristo. Arrepiente de tu pecado. Deja el mal. Apártate del mal. Y ven a Él. Y
pasos doy. Yo no lo doy como el mundo lo da, dice Jesús. ¿Qué está diciendo? Que te acerques a Él, que vengas a Él. Él te da paz en abundancia, porque Él es paz. ¿Ah? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué el corazón se turba? Cuando no hay paz, cuando no hay abundancia de paz, cuando no hay esa bonanza, hay turbación, perturbación, no hay sosiego, no hay refrigerio. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuándo viene el miedo? Cuando no hay paz, cuando no hay templanza. Usted vio a David, un joven pequeño de estatura, se enfrentó a un gigante, no tuvo miedo porque había paz en su alma. Había esa fuerza, esa fortaleza que a él le impulsaba a enfrentarse a ese gigante porque había paz, no había miedo, no había temor. Pero usted ve al rey Saúl, tenía miedo, era un puñado, un hombre grande, alto de estatura, pero era un tembleque, era un destartalado, lleno de miedo cuando vio al otro gigante más alto que él. Es que Dios ya no estaba con él. Y entonces ve usted en la palabra. La palabra es un ejemplo, amigo. Por eso, para terminar, podemos ver aquí en este versículo, Isaías 57, versículo 21, dice la palabra: no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Escuchó? No hay paz para los impíos. Claro, usted puede ver a Naamán, a Saúl, a Caín, a Judas, a Nabal, a Can, a Acab, Jezabel y cuántos hombres más que habla la Biblia que no encontraron paz porque ellos estaban apartados de Dios. Pero usted puede ver al príncipe de paz llamado Jesucristo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a María, a Job, a José, a Noé, a Enoc. Usted puede ver en ellos Eliseo, Elías y todos los profetas y apóstoles, jueces que Dios levantó. En ellos había abundancia de paz. ¿Quieres entrar al redil? ¿Quieres recibir paz? ¿Quieres recibir abundancia de paz? Entonces haz esta oración. Ahí donde tú estás escuchando, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, es verdad, Señor, no tengo paz. Es verdad, Señor, no soy feliz. Es verdad, Señor, tengo tristeza en mi vida. Señor, vivo amargado, tengo disgusto, tengo sinsabores, hay tristeza en mi alma, tengo pena, dolor, sufrimiento, tormento. Pero si tú puedes cambiar todo esto, toda esta tristeza, todo esto lo que me pasa, en alegría, en felicidad, en fiesta, en baile. Oh Señor, te acepto en el nombre de Jesús. Borra mi nombre del libro de la muerte y paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame. Haz de mí una nueva criatura. Séllame con tu Espíritu Santo. Cúbreme con tu sangre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.